Si querés empezar a grabar, ahí está. Entendí antes de que termine la oración. Qué gran genio, total. Bien, una de las cosas que tenemos en los textos de Asadurian, en dos textos que tenemos, son textos bastante cortitos. Uno es un poquito más corto que el otro, pero son relativamente acotados. El primero, que tiene que ver con algo de lo que recién estábamos ahí charlando, que tiene que ver con esto de, bueno, al revisar la circulación de esclavos por Córdoba, Sadurian detecta un bien en particular o un sujeto particular que circula, que es personas, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que hace o que empieza a investigar es la circulación de personas y encuentra cuál es el impacto y por qué la necesidad, siendo bueno, que el territorio americano estaba incluso más poblado que Europa en algunos lugares, ¿no? En particular los incas, por ejemplo. Tienen un nivel de un índice de población altísimo, por lo menos en las ciudades o en los espacios comunes, porque si bien es una estructura bastante más disgregada en la ocupación, algo que vimos al final de la clase pasada, ahora vamos a recuperar. En el caso de los aztecas, mucho más concentrado, porque como los aztecas tienen un desarrollo mercantil, tienen ciudades mercantiles, o sea, con grandes mercados, y por lo tanto tienen mayor concentración de población. Pero que no quiere decir que tengan más población, ¿sí? O sea, la población está más ubicada en las ciudades, y no necesariamente más cantidad de personas. En eso es como para que más o menos pongamos, vayamos acomodando nuestras cabezas. Uno de los factores que marca Sobrián que tienen esas sociedades prehispánicas es que no existe un concepto que para nosotros es bastante terriblemente normal, que es el hambre y la pobreza. Y el Sobrián no encuentra eso. ¿Por qué? Porque no habría manera de pensar en el caso del hambre, por ejemplo, porque eh, para sufrir hambre, yo tendría que estar desvinculado de lo comunitario. Y no hay sujeto afuera de lo comunitario en la estructura indígena, ¿sí? Alguien nace dentro de una estructura familiar, ¿sí? Y dentro de esa estructura familiar tiene obligaciones, ¿sí? Deberes y obligaciones. Esos deberes, estoy sacando el celular porque visto que no vamos a hacer mucho más. Después abro en todo caso la conferencia. O sea, cualquiera de nosotros nace en una comunidad azteca, tlaxcalteca, guaraní, tupí, mapuche o incaica, cualquier grupo indígena prehispánico que puedan elegir, nace en una estructura familiar, ¿sí? Esa estructura familiar le va a dar cobijo, lo va a alimentar y le va a dar deberes y obligaciones, ¿sí? Derechos, deberes y obligaciones. Entonces, la comida está, ¿sí? Y en la lógica de esa estructura comunitaria, si uno tiene hambre, tienen todos hambre. No hay quien, o sea, no es que no haya clases sociales, son dos cosas distintas, ¿sí? Las hay diferencias sociales, pero la estructura comunitaria no permite que el individuo tenga hambre, porque el individuo no es, si no está dentro de una estructura social, ¿sí? Un concepto que para nosotros nos cuesta más, porque nosotros tenemos la lógica individual, porque el capitalismo logró romper la estructura comunitaria, entonces las personas hacen su vida y arman sus proyectos personales. Entonces yo puedo pasar hambre básicamente porque estoy desvinculado de la estructura comunitaria barra familiar, ¿sí? En el mundo indígena no, ¿sí? No hay un concepto individual. El concepto individual es solamente adentro de la comunidad. O sea, yo soy dentro de una comunidad. Y fuera de esa comunidad, dejo de ser. Un ejemplo que suelo usar bastante es el de un concepto que nosotros usamos, eh, no tan lejos del sentido original, pero no es el sentido original, que es la palabra guacho, ¿sí? Por ejemplo. La palabra guacho solo se entiende dentro de la cultura del aire. Lo voy a escribir en el chat a la palabra porque después vamos a entrar con cómo se escribe. ¿Sí? Eso, está escrito ahí. Eso es el aire, ¿sí?
paréntesis breve, piensen ustedes que yo soy un español que acaba de bajar, ¿sí? En territorio incaico, ellos hablan un idioma que no tiene escritura o que hasta ahí no tiene escritura, y yo español tengo que tratar de pasar lo que escucho a un formato de escritura, ¿sí? Entonces, puede aparecer en un montón de opciones de muchas maneras de cómo está escrito, ¿sí? Pero esa es la que más o menos se acuerda que es la manera de escribir Ailio. ¿Qué es el Ailio? El Ailio es una estructura familiar, pero además de eso comunitaria, ¿sí? La estructura familiar es la familia. ¿Puedo usarlo como la palabra de familia? Sí, es bastante parecido al concepto de familia. Pero es lo que se llama la familia ampliada. Ustedes lo van a ver después en antropología. La familia ampliada es no solamente papá y mamá y mis hermanos, sino son mis tíos, mis abuelos y los ancestros, que no están físicamente, pero que son parte de mi Ainu, ¿sí? Eh, los ancestros, por lo general, están enterrados en las montañas, ¿sí? Por eso son tan importantes las huacas, ¿sí? Las huacas son entendidas para muchos como momias, para otros como montaña y para otros como los ancestros. ¿Por qué? Porque en las montañas se entierran a los ancestros en forma de momia y por lo tanto huaca, ancestro o montaña es lo mismo, ¿sí? No hay gran diferencia, el concepto es más amplio. Entonces, esas huacas son partes del aire, son partes de mi comunidad familiar ancestral, ¿sí? Así de extenso. Vamos a entender por qué usé el concepto de guacho ahora. Eh, Muy simple, ¿sí? Cualquiera de nosotros nace dentro de un aire, es muy factible, como por lo menos hasta principios del siglo XX, que la madre muera en el parto. Hay una tasa muy alta de mortandad de mujeres en el parto. Sí, es el mayor riesgo de las mujeres en las sociedades preindustriales, básicamente es el parto. Si mamá muere en el parto, el ILU, ¿sí? Me cuida, me consigue una nodriza para que me dé de mamá, de aguantar, y pueda llegar a la adultez y sea criado dentro de él. Es como si no hubiese pasado nada dentro de la estructura familiar. ¿Sí? Yo nací, mi madre murió, no importa. ¿Sí? Es mi derecho acceder a todos los beneficios del aire. Y es mi deber devolverle al aire todo lo que ha hecho por mí. ¿Sí? Se llama reciprocidad en antropología. Eso tiene otra esfera. Pongámosle que tengo la terrible desgracia de que después de eso, en una batalla, mi padre muere en un golpe en la cabeza, entonces me quedo sin padre y sin madre. Cualquiera de ustedes diría es guacho barra huérfano, ¿sí? Como si fueran sinónimos. Dentro del mundo incaico, ¿sí? Es huérfano, guacho no. ¿Sí? Huérfano, porque no tiene ni padre ni madre, sí. Guacho, ¿por qué todavía no? Porque guacho es el sujeto que aún con todo eso es desagradecido. Por lo general el guacho es el que desconoce a la comunidad. O sea, el que mañana se levanta todo y se va del ayllu, siendo que el ayllu le dio de comer, le dio de vestir, le dio un lugar, le dio pertenencia, le dio familia, ¿sí? O sea, por eso el concepto de guacho en la versión original es más complejo, ¿sí? Es parte de lo que le devuelve uno a la comunidad, porque la comunidad lo crió, le dio lugar, le dio espacio, ¿sí? Entonces, esa condición, para que se entienda, hace casi imposible que uno pase hambre, ¿sí? O que uno sea pobre. Justamente lo que Asadurian arranca en el texto planteando, está bien, no hay problema, Raúl. Este, es lo que arranca diciendo, o sea, yo me encuentro en una situación donde es muy difícil encontrar pobres o personas pasando hambre. ¿Eso qué significa? Significa dos cosas, ¿sí? Exacto, Darío. Tengo espacio de pertenencia. Además de tener espacio de pertenencia, tengo comida. Por ende, hambre no se pasa, ¿sí? Incluso parte de la solución de mi hambre soy yo mismo, o sea, participar en la producción comunitaria. Además de eso, ¿sí? Tenemos la cuestión que tiene que ver con el integrarse entre la comunidad, el ser parte de la comunidad, ¿sí? Tener comida y bien comido y bien integrado es muy difícil enfermarse, ¿sí? O
se reduce muchísimo las enfermedades. Además de que la estructura comunitaria tiene sus propios sistemas de cura, ¿sí? De medicación natural, de una vida sana, ¿sí? Eso es parte de la estructura comunitaria. En los 5 es mucho más fuerte, que es donde más va a prestar atención a Sadurian. ¿Por qué es mucho más fuerte? Porque además de eso, la lógica del algo se multiplica en estructura imperial, ¿sí? No es que eso pasa solo en la familia y después cuando voy al imperio eso no pasa. Cuando el Inca conquista territorios, de alguna manera es como que se coloca dentro de ese mismo circuito, ¿sí? De solidaridades. Entonces, si el Inca es dentro de este Ayllu, vamos a ver el Ayllu Machaca, ¿sí? Viene, conquista el Ayllu Machaca, no es que pasamos al otro día a ser esclavos, para nada. Lo que hacemos es, parte de nuestro trabajo, lo vamos a hacer dentro de los territorios que le corresponden al Inca. Y el Inca, el día de mañana, cuando haga falta algo, con un terremoto, porque se rompió el puente, porque hubo un desastre, porque hay una sequía, se abren los depósitos del Inca y el Inca alimenta, da herramientas, da lo que haga falta. Entonces, la cabeza del imperio, de alguna manera, es un cabeza de familia. Es como si el imperio se viera como una especie de gran estructura familiar, donde todo el mundo le debe favores a la otra parte de la familia, ¿sí? No en términos de deuda, sino en términos de devolución, de gentileza, ¿sí? Eso tiene un sistema de integración, por eso habla de integración y desintegración, ¿sí? Entonces yo tengo toda esa estructura integrada. Cuando lleguen los españoles, una de las cosas que tratan de resolver eso es la inclusión, o sea, si quieren la incrustación más que la incrustación de la estructura española en la cúspide de esa red de favores, ¿sí? Pero yo lo coloco ahí, traca, pongo a un español, pongo al rey, por ejemplo, como imagen que lo une todo y sostengo la red sin que se desmantele. Ahora, tengo que empezar a incluirle cosas que no tenía. Por ejemplo, que en vez de pagar en trabajo en las tierras del rey, ahora hay que hacerlo o en trabajo en las minas del rey, ¿sí? Para sacar plata u oro, o pagarlo en dinero, en tributos. Por lo tanto, eso lleva a una estructura comunitaria que no estaba amigada con el comercio, a tener que producir para vender con ese dinero obtenido, pagar los tributos. Hay un proceso de comercialización o de mercantilización del territorio inca. Exacto, Flor. Sí, la economía pasa de ser una economía, se dice reprocitaria. Bueno, perdón. Sí, basada en la reciprocidad, ahí está. Una estructura basada en la reciprocidad de intercambios, de favores, ¿sí? Lo que en antropología se llama don y contra don, ¿sí? O sea, yo entrego buscando que ustedes devuelvan con algo, y ahí justamente lo que va a venir a hacer el mundo español es mercantilizar las relaciones, ¿sí? Para eso tengo que, de alguna manera, resquebrajar parte de la estructura comunitaria. Eso en términos de integrar y desintegrar. Parte de esa desintegración de la estructura comunitaria se da por un elemento que tiene que ver con algo de lo que recién habíamos arrancado, que es que tenía sectores casi sin hambre, con una población, con una densidad de población bastante alta, con un crecimiento poblacional de tasas bastante altas, por los cálculos que se estiman, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque no hay hambre, porque no hay enfermedades, o las enfermedades están relativamente controladas, no hay enfermedades de tipo epidemia, nos referimos a eso, ¿no? Enfermedades hay, ahora vamos a ver qué las hay. La llegada de los españoles, incluso podemos decir que antes de los españoles llegan las enfermedades. ¿Cuál es el problema de la llegada de las enfermedades europeas y de las africanas? Las europeas las traen los europeos, las africanas las traen los esclavos, ¿sí? Que los traen los europeos, obviamente. Pero, ¿cuál es el problema de esa guerra bacteriológica? Sí, Romina, las enfermedades llegan con los europeos
vamos a decirlo así para que se entienda. Las enfermedades pisan tierra con los europeos, pero van más rápido que los europeos, ¿sí? Entonces, cuando Pizarro se encuentra con Atahualpa, ¿sí? En Cajamarca, ya los incas están enfermos de viruela. O sea, la viruela llegó antes que los españoles a encontrar a los incas. Por lo tanto, ya la viruela está matando gente, ¿sí? La viruela es una enfermedad que mata, es una de las enfermedades más mortales que hubo por lo menos hasta mediados del siglo XX. Sí, estábamos en eso, en cómo se genera la despoblación, claro. La viruela mata gente, hasta por lo menos 1950 la viruela mataba gente al 90, ¿sí? Ahora, la particularidad es que la morbidad que puede tener en Europa, ¿sí? Es menor en proporción a la de América. ¿Por qué? Porque aún siendo mortal, el tener algún tipo de información genética de lo que se llamó efecto de manada, si se acuerdan, en la época de la pandemia, ¿sí? El contagio de manada, eso le permite a los europeos tener algún grado de defensa. Por lo tanto, la enfermedad es mortal, pero el efecto mortal es menor. En cambio, en América, que no tiene contacto con la enfermedad, el efecto es inmediatamente mortal, ¿sí? Tienen muy pocas posibilidades de cura. A eso hay que sumar las enfermedades que también traen, ¿sí? Los africanos y viceversa. Y los indios americanos tienen una serie de enfermedades, ¿sí? Que no tienen los europeos ni tienen los africanos. El cruce es en ambas direcciones, ¿sí? Eh, el, el problema es que los americanos se quedan en el territorio y siguen padeciendo el contagio, mientras que los europeos se van, ¿sí? Entonces, ¿pueden contagiar en Europa? Sí, pero son un grupo minúsculo. En cambio, dentro del contagio americano, eso continúa y se convierte en una cadena. Enfermedades como que migran a América, otra de las importantes es la gripe, ¿sí? Una enfermedad que para nosotros es totalmente normal, pero que les puedo asegurar que en América no estaba. Entonces, vieron el nivel de, todos saben, el nivel de contagiosidad que tiene la gripe. Por lo tanto, es un peligro, ¿sí? En cambio, una de las grandes enfermedades americanas es la fiebre amarilla, ¿sí? La malaria, o sea, enfermedades que están vinculadas a los mosquitos. ¿Cuál es la pseudo ventaja que tiene para los europeos esto? Que justamente no viajan los mosquitos a Europa, ¿sí? Entonces se contagian, se pueden enfermar, pero no se van a... Es complejo que se contagien, porque justamente los mosquitos que van a tener en Europa no son los de acá, por lo tanto no son transmisores de ese tipo de peste, ¿sí? Entonces, el efecto sobre Europa es menor, ¿sí? En el caso de América es mucho mayor. Otra de las cuestiones que genera la despoblación, además de las enfermedades, es algo que recién estábamos mencionando, que es el hambre. Que el hambre no solamente genera condiciones de mortandad, sino que claro, Tiara, sí. En nosotros supongo yo que debe ser tu zona sur. Claro, allá los mosquitos no llegan ni con pullover, ¿sí? Este, claro, en Buenos Aires los mosquitos son más complejos. Y en otros lugares, por ejemplo, en Egipto, podrías hacer con dengue, podrías hacer un desastre. De hecho, el desarrollo de la vacuna del dengue está asociado, por ejemplo, a la invasión del contagio. Debe haber algún argentino que fue a Egipto que tenía dengue, se empezaron a contagiar los mosquitos egipcios y tuvieron una ola de dengue en Egipto y ahí empezó como la inquietud de, che, habría que buscar una vacuna para esto, ¿sí? Eh, Algo similar pasa con el Chagas, ¿sí? Que era una enfermedad reducida a eh, norte argentino, Paraguay y sur de Brasil, y hace como 3 o 4 años se encontraron varios casos en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Entonces, tienen un problema, ¿sí?
Ahí es donde surge la cuestión. Acá pasa algo similar, tenemos un avance importante de las enfermedades con pocos anticuerpos. ¿Sí? En poblaciones que son nuevas, que no se conocen entre sí, los anticuerpos no existen, no se generan rápido, no hay tradición para curarlos. Entonces eso hace un impacto rápido. Ese impacto puede tener, sin mayor efecto, por el descenso de la calidad de alimentación. Que si yo tuviese relativas condiciones como las anteriores de buena alimentación, por dar un ejemplo, la gripe quizá no sería tan mortal, ¿sí? La gripe, ¿no? Por ahí la viruela es imposible, pero en el caso de la gripe, por ahí no sería tan mortal. Sin embargo, cuando de pronto veo una caída de la calidad alimenticia en los pueblos indígenas, fruto de las guerras, del maltrato, y las pérdidas de hábitos de higiene incluso, a eso le sumo las enfermedades, multiplico la capacidad dañina de la enfermedad. ¿Sí? Ahí es donde el elemento hambre y el elemento enfermedad se alimentan entre sí, ¿sí? Lo que genera un daño mayor en la población. La guerra es otro motivo de ese daño, ¿sí? Eh, Sumado a una cantidad de cosas que no están medidas, que no me acuerdo si en el texto de la soberanía no están consideradas, pero sé que hay historiadores más recientes que lo plantean, situaciones como el suicidio, por ejemplo, que no se pueden evaluar hoy, pero que claramente tendrían algún tipo de impacto. Por una cuestión muy simple, yo sé que nos cuesta entenderlo hoy en el presente, pero si hacen un esfuerzo como en el de Todorov, ¿sí? De tratar de ponerse del lado del otro, imagínense ustedes que están hiper recontra convencidos de que el mundo lo creó Viracocha o lo creó Quetzalcóatl, ¿sí? Y al otro día se enteran de que unos tipos bajaron de un barco, se parecen a tus dioses, y además de eso, ¿sí? Son una manga de basura. Automáticamente, no es que hay un problema de cómo hacer para resistir la invasión. Hay un problema, lo que se dice cosmogónico, o sea, mi mundo, así como yo lo conocía, acaba de hacerse pedazos, ¿sí? Entonces, imagínense los mayores creyentes que existen, ¿no? Yo no quiero ofender a nadie, pero para que le den dimensión a eso, cualquiera que crea en Cristo, en Dios, en las versiones que existan, ¿sí? Tanto católicos como evangelistas, y se encontrasen con la coyuntura de, no sé, mañana el Papa se dedica a una guerra fratricida y empieza a matar a gente. ¿Cómo tu cerebro empieza a procesar? O sea, cómo todo lo que vos creías que era ser un buen cristiano se acaba de caer a pedazos. Entonces, eso genera grandes problemas, ¿sí? Y es bueno, las típicas escenas del final de los tiempos y cosas parecidas que las personas toman como, bueno, el mundo se va a acabar, entonces aparecen los suicidios en masa y cosas parecidas. Nosotros no lo trabajamos, pero para que tengan una idea, hay varios movimientos que se dicen milenaristas o mesiánicos, o sea, liderados por un sujeto que empieza una protesta y que después les propone literalmente suicidarse en masa o inmolarse, ¿sí? Como ven. ¿Por qué? Y porque su sociedad acaba de caerse a pedazos. Y si bien yo no quiero ser amarillista, pero hay una cantidad de actos de profunda violencia de parte de los españoles. No me refiero a pegarle a alguien, me refiero a actos de tortura, de una violencia terrible, y además de eso, una violencia teatral. O sea, teatral no en el sentido que lo actúan, sino que lo hacen en la plaza para que lo vea todo el mundo. Esa teatralidad de la violencia, que en Europa es muy normal, digo que ustedes lo habrán visto en alguna película. Sí, exacto, Camila. Hay varias películas. Yo que a veces no quiero ser visto como una especie de. Voy a decir algo viejo, de blockbuster. No quiero hacer un videoclub diciéndole, miren esta película, vean esta película, pero tiene como. Hay películas que hacen referencia a esos momentos de, bueno, ¿cómo interpreto esto? ¿Sí? ¿Qué es esto que está pasando? Eh, es como si me pusiera en la piel por un segundo de un judío viendo a Cristo. O sea, ¿qué interpreto que estoy viendo? Y realmente es un mesías, es un tipo que es capaz de soportar cualquier dolor con tal de no reconocer que se equivocó.
Entonces, ese proceso también es pensable dentro del mundo indígena. Más allá de si nos gustan o no sus dioses, ¿sí? O sea, entender que son sus dioses. Y que en base a que ellos creen en eso, genera un desahucio eh, en su manera de pensar, ¿sí? En sus costumbres, en sus hábitos. Incluso ver que sus propios familiares, y ahora vamos a lo que, por donde arrancamos, parte de los integrantes del AILU empiezan a optar por irse, ¿sí? Entonces, ¿cómo te irías de la comunidad? O sea, para nosotros, bueno, voy a huir de los españoles, sería totalmente lógico. Bueno, en una cultura donde pertenecer es ser, sí, el ser parte de eso es lo que te hace irte es dejar de ser quien sos. O sea, yo perdón por la clase filosófica, pero, o sea, si todo lo que soy tiene que ver con ser parte de un AILU, irse del AILU es dejar de ser quien soy, ¿sí? Es abandonar absolutamente tu manera de pensar, tu cuerpo, ¿sí? Y empezar de nuevo. Eso es lo que se llama un forastero. Si empiezan a aparecer constantemente la figura de los forasteros indígenas, se llama así, forasteros indígenas, esos forasteros indígenas para la comunidad indígena no son forasteros, son guachos, ¿sí? La figura es la del guacho, ¿sí? Aquel que fue criado por la comunidad y que aún así abandona la comunidad, ¿sí? Eh, con la lógica de un desagradecido, ¿sí? Porque había visto algunos comentarios y... Ay, tierra, qué morbosa tu profesora o profesora. Y ahora pone que la mandaron a investigar los mecanismos de tortura. Sí, horrendo. Fue un tema de oscurantismo, algo así, y dijo que Sí, investiguemos eso. Un asco después todas las imágenes. lo dije yo. No lo dije. Sí, hiper morbosa, sí. Este, incluso la última etapa, ni siquiera la primera. La primera, imagínense, yo como para tener una dimensión, imagínense que en la primera etapa, apenas llegan los españoles, para la mitad de los españoles, los indígenas son salvajes. Entonces todo se justifica, ¿sí? No hay necesidad de hacer el esfuerzo de decir, bueno, será correcto lo que hacemos. No, no, es permitible. Ahora, cuando llegan a 1780 con Tupac Amaru, y uno se encuentra con lo que le hacen a Tupac Amaru, que no es el primero, ya se lo hicieron a varios, ¿sí? Decimos, bueno, después de 300 años siguen haciendo lo mismo. Es impresionante que ellos se crean más civilizados. O sea, ¿cómo explican después de eso la civilización? La iglesia tiene en ese momento prácticas horrendas, ¿sí? El otro día estaba viendo muy de pasada, de vuelta, el jinete sin cabeza y cómo muere la mamá en la Dama de Hierro. La Dama de Hierro fue una especie de sarcófago con pinches del lado de adentro. Y uno dice, y esta gente era la civilizada. Menos mal. Si, no, si llegan a ser salvajes, estamos en el horno. Bueno, a Tupac Amaru, por si alguno no sabe, lo atan de 4 caballos y tiran de los caballos hasta desmembrarlo, ¿no? Hasta despedazar. Ahora, eso lo hacen los españoles bueno, lo que sería Bolivia, eh, pero lo hacen los portugueses con un levantamiento casi en la misma época, creo que son 2 o 3 años después, que no tiene mucho que ver entre, digamos, los vínculos entre por qué, pero casualmente coinciden en el tiempo. Los portugueses lo hacen en Brasil, con un sujeto que se llama el Tiradente. El Tiradente es un dentista, Tiradente, ¿no? Un dentista y que lidera una rebelión popular en contra de las reformas pombalianas, se llaman en el caso portugués, de Marqués de Pombal, y termina desmembrado y lo cuelgan en una especie de cruz, como si fuera la cruz de Cristo, pero en vez de cruz así, es la cruz así, la de San Andrés. Porque yo lo digo porque no saben cuál es, pero la cruz de San Andrés, porque es la que se usa para el tren, digamos, es como una X, más fácil, pero no cuelgan el cuerpo, porque está todo desarmado. Entonces cuelgan los pedazos, un nivel de sanguinario inútil. Sí, exactamente, Cari, un horror. Bueno, eso son los europeos. Que no lo hicieron una vez, lo hicieron cantidad de veces, ¿sí? Lo hacen con mujeres, lo hacen con niños, y, lo hacen con personas grandes, me refiero a ancianos. Eh,
incluso, y ya dejo el escenario sangriento, en el caso de la conquista del territorio indígena en Argentina, a las mujeres indígenas araucopampeanas, algunas las infectan con viruela, ¿sí? Y las tienen en la isla Martín García, acá en Buenos Aires, y a otro sector, ¿sí? Le sacan los bebés los regalan como si fueran mascotas, ¿sí? Para que los oligarcas los tengan, los críen como si fueran mascotas, literalmente mascotas, no como criados, como niñitos, ¿sí? Sino como bichitos. Este, exacto, ser humanos. Y la parte nefasta es que le cortan los senos a las mujeres y se las cauterizan con hierro ardiendo. ¿Para qué? Para que no amamanten. O sea que están planificando la muerte de los bebés. No solamente la obstrucción, digamos, de que sigan teniendo hijos. No solamente no quieren hijos, sino que no quieren. Sí, los tienen como esclavos. Yo, Raúl, si alguno vio la versión vieja del de Planeta de los Simios, la de, ay, ¿cómo se llama? De Mark Wahlberg, no sé si la vieron, la primera de estas versiones nuevas, la que salió como en el 2000, eh, y lo tienen al humano dentro de una jaula. Tienen humanitos, como si fueran cachorritos, ¿sí? Este, Romina, sí, tienen como una manera de control de la maternidad, de planificación de la maternidad, pero además de eso, por una cuestión de, bueno, esto de la propaganda, o sea, necesitan, el mundo hispánico necesita de la propaganda, o sea, del mostrar. ¿Por qué? Porque bueno, Cristo, es eso, pero para que vean que no es solamente un monopolio de los españoles, Cristo es eso, Cristo es la propaganda de la violencia. ¿Para qué? Para que nadie haga lo que hizo él. ¿Sí? Entonces lo cuelgan de ahí para que todo el mundo lo vea y por lo tanto, digamos, su propio sacrificio se convierte en propaganda para otro posible rebelde. Esa es la lógica de la propaganda de la violencia. Eh, bien, bueno, si vamos a los aztecas también lo hacían, pero con la lógica del sacrificio divino. O sea, yo mato gente porque los dioses me lo piden, no para hacer propaganda, ¿sí? Bien, entonces tengo una población con altas tasas de crecimiento, con un nivel de alimentación bastante positivo, bueno, de alguna manera donde es difícil, como dice Saduría, pensar la pobreza, y me voy a encontrar entonces con una población que va a empezar a sufrir fenómenos, flagelos que no tenía, ¿sí? Como el hambre y la pobreza, dos elementos que no existían en el mundo prehispánico, y después de eso suman las enfermedades, ¿sí? Que también es un problema más, pero un problema más que además de eso se potencia con el mal alimento. Eh, sí, vi Apocalipsis, soy profesor de historia, las películas de historia vi como casi todas. Película que sale, película que veo, ¿sí? Incluso así sean una porquería. El otro día estaba hablando que empecé a ver Outlander y la serie y me aburrí, así que, por ejemplo, para que vean. Pero hice un intento. Y ahora estoy viendo, por si alguien quiere hacer un intento antropológico, la de Momoa, que hace de rey hawaiano. ¿Sí? Que, este, yo tengo para ver con el tema, hay muy pocas historias, películas históricas del mundo prehispánico. Eh, con muchas distancias, les puedo hacer dos o tres menciones. Una que, por ejemplo, y yo suelo usar, creo que antes estaba, no sé si estaba no, me parece que la saqué. Estaba en el aula virtual que usaba para solamente el principio de la película, ¿sí? Que es Aguirre y la ira de Dios, se llama así. De Herzog. Herzog es un cineasta alemán muy recontra reconocido, eh, y más allá de la película en sí, que es una película de
de lo que se llama cine de autor, el cine de autor es que tiene paciencia, claro, por la duda. Pero si yo me morí en bol en la película del profe, no hace falta que la vean, pero ahí se puede ver la conquista, ¿sí? La primera etapa de la conquista, nada más. Que es muy interesante, ¿para qué? Para sacarse de la cabeza el chip de que los españoles llegan y es fácil la conquista. Y muestra exactamente lo contrario. Y muestra la ambición y muestra un montón de cuestiones que tienen que ver con esa búsqueda de hacerse eh, ricos con poco esfuerzo o a costa de otros. Eh, y después, aunque parezca una tontería, pero la que me parece bastante buena, por lo menos en su primera versión, es la de Cusco, sí, la locura del emperador, la de Disney. Aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, la primera está bastante, Aguirre, sí, aún está en el aula, ¿viste? Bueno, yo les pedía que Aguirre era Dios vieran los primeros minutos para que veas lo que es la conquista. Es imposible la conquista cuando uno ve esos primeros 3 4 minutos de película. Este, en La locura del emperador se ve muy bien este, lo que es el mundo incaico. Y aunque el emperador no tendría por qué ser así, en la lógica de la cultura incaica. Lo interesante de eso podría ser que justamente en un mundo incaico recibiría ese castigo de convertirse en llama para que ganase humildad, porque justamente una de las cosas que debería tener el Inca es eso, es la humildad para con su pueblo. Eh, es como parte de la filosofía incaica, que tiene que ver con ay, nunca me voy a acordar cómo se llama, la Tachama, que es la cursa incaica. eh, se enseña filosofía incaica con la cruz incaica, para que sepan por qué y ahí hay uno de los escalones de la cruz incaica hace referencia a la humildad. Bien, y hace poquito vi una que no me voy a acordar cómo se llama, no, por casualidad un dibujito animado, pero muy buena porque es yankee, pero está hecha con peruanos. Entonces está sostenida por completo en el mundo incaico. Los dibujos son muy buenos para lo que es el mundo incaico. Tienen la filosofía incaica de qué es lo que debe ser. Y hay algunas cosas dentro de la historia. Es un dibujito animado, pero dentro de lo que hace a la historia que rompe un poco con el mundo occidental. O sea, qué es lo que se entiende en esa cultura, lo correcto y lo incorrecto. eh, una tontería por ahí, pero el papá de la persona, el personaje principal es Chasque, o sea, mensajero del rey, son corredores y corren muchos kilómetros eh, para llevar mensajes. Y la hija quiere ser igual que el padre. El padre dice que no, que sé yo, que esto que el otro, pero en el mundo incaico las mujeres pueden acceder a absolutamente todo lo que acceden los hombres, que es una cosa bastante distinta. Entonces se ve que cuando ella logra ganar su lugar, el lugar se le respeta y se lo deja. No es un acto de heroísmo, es un acto de victoria personal. O sea, usted logró ganarse el respeto del Inca y por lo tanto tiene derecho a hacer esto. ¿Sí? Bien, vuelvo a lo que estaba. Entonces, una vez que me encuentro con un proceso de despoblación, ¿sí? Es como si yo lo pudiera representar como una especie de caída rápida de la población hasta que uno alcanza un piso y se produce un proceso de recuperación de la población. Esa recuperación de la población tiene que ver, sí, con esto que llamamos esa inmunidad de manada, donde parte de la población empieza a asimilar mejores las defensas a muchas de esas enfermedades, la viruela daña menos, o hay mecanismos de contención que los incas no tenían y que ahora han desarrollado al ir asimilándose con los españoles, como la cuarentena y cosas parecidas, que aíslan, digamos, los contagios, pero que además de eso empieza a estar asociado a, bueno, a algo que está en el otro texto, que es un nuevo proceso, ¿sí?, de integración económica, ¿sí? Por lo tanto, los trabajadores o los trabajadores de las minas o los
campesinos indígenas empiezan a tener una vida un poco más ordenada, más predecible y por lo tanto se alimentan un poco mejor y eso reduce también las enfermedades, el impacto de la enfermedad y además de eso aumenta la reproductividad de la población, por lo tanto crece la población. Sumado a la incorporación constante de esclavos, que después de varias décadas dejan de ser meros esclavos para convertirse en población. ¿Sí? Y en ese proceso de convertirse en población, también empiezan a aparecer los mestizajes, ¿sí? Como un fenómeno completamente nuevo para América y que tiene que ver con tanto el intercambio del mundo indígena con el mundo hispánico, como el del mundo hispánico con el mundo afro y el del mundo afro con el mundo indígena. O sea, voy a tener mestizaje en todos los sentidos y que esas variaciones que yo puse de entrada, en la siguiente generación van a producir un nuevo ciclo de mestizaje, lo que va a ser en un momento determinado casi imposible de diferenciar el grupo étnico al que se pertenece y va a ir emergiendo una sociedad colonial, se le llama así. La sociedad colonial que es una sociedad mucho más integrada, ¿sí? Más integrada en el sentido de que yo puedo identificar al indígena y me voy a encontrar, si los pudiéramos ver de una manera, yo pudiera ver un indígena en 1600, 1700, me voy a encontrar que puede que no se vea como indígena, pero ¿qué es lo que lo hace indígena? Que se siente indígena, que forma parte de un ciclo productivo que corresponde con los indígenas, ¿sí? Y que se viste como indígena. Entonces me podrían decir, bueno, profe, pero este indígena se ve más parecido a un español o tiene más rasgos de afro. Tranquilamente sí, pero evidentemente si está dentro de una estructura comunitaria, como por ejemplo el ILU, o pertenece en el caso del mundo antiguo azteca, tiene tierras comunitarias en el ejido, está casado con una indígena, tiene hijos dentro de esa estructura comunitaria, produce la tierra, en el caso de México, produce maíz, ¿sí? En el caso de Bolivia o de Perú es un productor de papas, entonces hace todo lo que corresponde a un mundo indígena y es integrado dentro del mundo indígena. Eh, Parecido, podríamos decir, del mundo afrodescendiente, que quizá en alguna de esas situaciones termina dentro de, por ejemplo, una estructura artesana, que es una característica muy propia de, por ejemplo, el Buenos Aires colonial, donde me voy a encontrar que muchos de los artesanos de la ciudad de Buenos Aires eran afrodescendientes, la gran mayoría. Había artesanos españoles, sí. La mayoría de los artesanos afrodescendientes o indígenas habían aprendido con españoles, pero los españoles no estaban muy interesados en trabajar, ¿sí? Entonces el negocio era enseñarle a un esclavo, el esclavo trabajaba y el artesano maestro no. Entonces tenía una serie de esclavos, un conjunto de esclavos que producían para él y él cada vez trabajaba menos. Entonces, en ese proceso, el esclavo logra, en el caso de Buenos Aires y en México se da muchísimo también, logran comprar su propia libertad, o sea, se autocompran. Si un esclavo vale en Buenos Aires 200 pesos. Es un dinero bastante importante. Van ahorrando de sus trabajos, van juntando moneda tras moneda hasta que consiguen los 200 pesos. Compran su libertad y se ponen en un taller. Y empiezan a hacer zapatos, si son artesanos zapateros, si son artesanos sastres, harán ropa, o lo que fueran, carpinteros. Entonces empieza a haber, por ejemplo, en Buenos Aires, en Lima o en México, un grupo artesanal muy fuerte que son en su mayoría, ¿sí?, afrodescendientes o indígenas, por el hábito de los españoles a no querer trabajar, ¿sí?, por querer convertirse en funcionarios públicos, grandes comerciantes, meterse dentro de la política local. Por lo tanto, los afrodescendientes, los indígenas van a empezar a estar entremezclados en esa ciudad y, entre comillas, cada vez más blanqueados, ¿sí? ¿Por qué blanqueados? Digo, porque
se visten como españoles, acceden a prácticas de españoles, eh, usan dinero cotidianamente, leen, escriben, porque para la mayoría de los artesanos no es solamente saber hacer un zapato, sino saber medir, ¿sí? Saber calcular productos, este, cobrar, pagar, ¿sí? Y algunos con mayor complejidad. Un ejemplo simple para que más o menos lo tengan como referencia, por ejemplo. En Cartagena de Indias, que es justamente una zona fortificada porque es por donde pasan la mayoría de los barcos y a donde los piratas suelen tratar de robarse los barcos españoles, en la zona de Cartagena de Indias, buena parte de los artesanos, los herreros, son afrodescendientes. Y cuando empiezan a necesitar tropas para defender Cartagena de Indias, empiezan a contratar a afrodescendientes. ¿Por qué? Porque saben, ahora te contesto, perdón, a ver, viendo el mensaje del contexto. Em, y contratan a los afrodescendientes en la zona de Cartagena para manejar los cañones, ¿sí? O para sostener la defensa de Cartagena. Porque saben dos o tres cosas que nosotros, yo creo que no todos manejamos con una velocidad importante, que son nociones de química y de trigonometría. O sea, no piensen a un afrodescendiente como un señor con cara de esclavo que lo único que hace es hacer trabajo de fuerza. En un momento determinado empiezan a aprender cosas para poder tener una vida mejor, como cualquier persona, y aprenden, por ejemplo, trigonometría, o sea, cateto, hipotenusa, adyacente, porque de esa manera, cuando tiran con los cañones, ¿sí? Miden si pasaron de largo el barco, tienen que hacer un tiro más corto y tienen que sacar la cuenta aproximada de si conviene, por ejemplo, bajar el ángulo del cañón, por ejemplo, si está en 45 grados, bajarlo a 40 grados, o si conviene reducir la carga de pólvora. ¿Sí? O sea, ese tipo de cálculos se hacen a mano. ¿Sí? Entonces, ya no es el esclavo que muchas veces se ve en las películas para ver esta cosa, ¿no? Es el esclavo que ya aprendió muchas cosas. Si vieron Django sin cadenas, habrán visto el esclavo que pasa de ser una mera bestia bruta, o lo tratan así, a convertirse en un sujeto que aprende idiomas, ¿sí? Que de hecho aprende a tirar, que se viste, que es educado en un momento determinado. Bueno, eso es parte del proceso. Ahí se ve en una película en un proceso muy corto, o acortado con la película. En el caso de lo que Perra, no, Perra, creo que sí, mi cerebro no falla, sí, claro. Dice vos, se denomina coyote el resultado de la unión del mestizo de español e indio. Sí, pero es un bolonqui, para que lo entiendan. En Buenos Aires, que no es una sociedad muy poderosa, ¿sí? En el mundo colonial, hispánico colonial, hay 70 castas, ¿sí? Así que no me pregunten por una casta porque vamos a terminar aburriéndonos. Y es Buenos Aires, es una ciudad pequeña, ¿sí? Si yo agarro, como decir, Ciudad de México, que es una ciudad súper, hiper recontra poderosa, si es como, para que una noción, cuatro Buenos Aires o cinco Buenos Aires, por lo tanto, el nivel de minuciosidad con la que se separan a las castas, por la lógica del mismo del desarrollo del poder, es mucho mayor y es cerca de 200 castas. Incluso hay una cosa que es difícil saber qué es, que se llama salto atrás, ¿sí? Para que sepan. ¿Qué es el salto atrás? Es si yo voy contando, bueno, vuelve al principio. Entonces, voy a decir una tontería. Yo por los cuadraditos que estamos acá en el Zoom. Si Eduardo engendró a Tiara y Tiara engendró a Erika y Erika a Karina, y por ejemplo, Pamela sería el salto atrás, sería el quinto, porque generalmente es el quinto. Salto atrás. ¿Qué significa? Que Pamela ya sería lo que Eduardo era. O sea, vuelve. Es como casi como si alguno juega el juego de la oca, ¿sí? Que retrocede dos casilleros. Entonces, en la lógica de castas, el sujeto X, donde dice, bueno, como decía recién, ¿no? Da coyote. Coyote no es que tiene cara de animal, es el nombre, ¿sí? Hay uno que se llama Zambaigo, por ejemplo.
Entonces, cuando después de Coyote con India, por ejemplo, Coyote con India da salto atrás. Eso significa que yo tengo que retroceder 4 casilleros y fijarme cuál es el cuarto contando para atrás y ahí es donde está. Si el cuarto era pardo, ¿sí? Y el sujeto que yo tengo ahí es blanco, 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 si quieren dejo claro, da lo mismo, porque en términos de casta es pardo, ¿sí? Por eso, y ahí va la otra aclaración que es válida, por eso servía en la pregunta. Por eso muchos, viéndose, entre comillas, viéndose blancos, ¿sí? Sabiendo que en el papel no dice que lo son, por ejemplo, dice pardo, pero se sienten y se ven blancos, se van del pueblo, porque es mucho más conveniente irse a otra ciudad y cuando te pregunten les decís que sos criollo y te autoascendiste socialmente. ¿Sí? Total es un papel, no es como un DNI. No pienses que es algo complejo. Si yo puedo conseguir alguien que firme el papelito, volviendo hoy que estamos con las películas. Si vieron la película de Heath Ledger, Corazón de Caballero, no es un caballero. Y está el otro Visión, el de Marvel, justo el del Joker y Visión juntos, que le hace todos los papeles truchos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque son papeles. No son como hoy, que nosotros tenemos un DNI, que tiene un sensor, que tiene no sé cuántas cosas de seguridad. Son papeles firmados. Con que yo consigo un sujeto que sepa leer y escribir, ¿sí? De alguna manera de armar, el papel es carísimo, aparte de eso, ¿no? Un sujeto que sepa leer y escribir, ya está. Yo consigo una carta que dice que soy tal cosa. Y no es tan difícil conseguir a alguien que sepa leer y escribir. No es que hay muchos. Pero ¿por qué no es tan difícil? Porque muchos de los escribientes no son españoles. Son el esclavo, ¿sí? O el indígena, que lo tienen ahí justamente como un sirviente, y eso es una ventaja para el español, porque tiene un sirviente, pero una desventaja también para el propio español, porque le acaba de enseñar a un tipo que por ahí, por 2 monedas en la pulpería, sabe escribir, ¿sí? Y hace, por ejemplo, el esclavo de la parroquia, hace eso todo el día, y escribe papeles de defunción, ¿sí? Y papeles de bautismo. Entonces, vos conseguime un papel y tinta, y yo por, no sé, 2 vasos de vino, te escribo tu acta de nacimiento, de bautismo, donde dice que sos blanco. Y con eso estamos hechos. O sea, digo, parece una tontería, pero no lo es, sí. O sea, no hay un sistema mucho más complejo, lo digo como historiador, ni siquiera como profesor de historia. Como historiador que ha estado frente a esos papelitos, son papeles, ¿sí? Que no tienen nada de distinto. Incluso hay papeles con mayor sistema de seguridad, podríamos decir, ¿no? Hay papeles, los papeles de juicios. Claro que sí, han pasado con el título de nobleza, Betty. El tema es que los sujetos son reconocibles. Eso es una cosa un poco más compleja, ¿sí? Pero sí, 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 es posible, claro que sí. Em, los sujetos son reconocibles porque son pocos, ¿sí? Entonces, hay una sociedad que es reconocible físicamente. Eh, También, por lo mismo, también un margen importante de error. Puede haber un montón, ¿sí? Eh, Depende de cosas que uno puede aprender. Hay una novela, Moll Flanders se llama. Moll Flanders es una novela muy interesante para que vean cómo suele esta sociedad generar estos efectos. Moll Flanders es una chica que creo que es sirvienta de una casa muy prestigiosa en Inglaterra, si no me equivoco. Eh, es una novela para el que gusta leer, tiene un clásico, digamos, ¿no? Moll Flanders es no me acuerdo cómo se llama, una criada, eso es lo que buscaba la palabra, es una criada dentro de una casa, ¿sí? Súper opulenta. Ella se cría con la nena de la casa, tienen más o menos la misma edad, y por lo tanto, como está ahí como amiguita que juega conmigo, ¿sí? Va a las clases de francés, o sea, tiene
maestros particulares, la chica bien de la casa. Entonces, Moll Flanders va a las clases de francés, va a las clases de declamación, o sea, aprende a hablar, aprende a sentarse en la mesa, con la otra porque la otra se aburre, ¿sí? Hace todo el ciclo. Y el problema de Moll Flanders es cuando, obviamente, a la chica de la casa le traen su prometido, y el prometido le gusta a Moll Flanders. La típica novela, ¿sí? ¿Qué pasa? Obviamente, la chica de la casa se recontraenfada y la acusa del robo, ¿sí? En ese contexto, en Inglaterra, cualquiera al que lo acusan de robo, lo marcan y lo mandan a Estados Unidos. Wolf Flanders llega a Estados Unidos como esclava, ¿sí? Y se escapa, ¿sí? Una vez que se escapa, empieza a tratar de meterse dentro de la sociedad norteamericana. O sea, empieza a tratar de conseguir laburo y empieza a acomodarse. ¿Y qué es lo que tiene de particular? Se logra casar, de hecho. ¿Por qué tiene capacidad de ascenso? Habla dos idiomas, sabe sentarse a la mesa, o sea, aprendió todas esas pavadas cuando era criada, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace en esa sociedad, ¿sí? Una posibilidad de ascenso. Yo necesito tener esos hábitos de clase. Esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. O sea, si nosotros fuéramos, no sé, voy a decir una tontería porque no tienen, no sería la comparación, pero si uno se sentase a la mesa de Mirta Legrand, tendría serios problemas, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que no, todos nosotros no tenemos incorporadas de cómo se hace, ¿sí? Exacto, Karina. Aprende a comportarse en la elite y eso le permite, bueno, de hecho no les voy a contar el final de la novela, pero supongo yo que tenga imaginación sabrá qué va a pasar. Este, pero sí, hay todo un ámbito, bueno, una cosa muy particular, que una de las entrevistas lo dice, Cristina Kirchner se fastidiaba con Néstor por justamente eso, porque Néstor no respetaba el protocolo. Y él es un presidente, tenía que tomar ciertas actitudes que correspondían a un presidente, ¿sí? Entonces, ella como presidenta, después fue muy correcta en los protocolos y con Macri peleó como opositora 40 veces, dice, vos sos el presidente, te tenés que comportar como presidente, más allá que seamos opositores. Estos, justamente esos hábitos de comportamiento en la época colonial son mucho más importantes. Eh, y eso, por ejemplo, volviendo al ejemplo que estábamos recién, lo aprende el sujeto que trabaja para, ¿sí? O sea, el indígena que trabaja para el escribano como servidor, eh, el mundo del zorro, si quieren, para que tengan una idea, ¿no? Esos sujetos aprenden por el solo hecho de estar al lado, ¿sí? Aprenden a escribir, aprenden las posiciones del cuerpo. La actitud de las personas son las que determinan quiénes son, en buena medida, ¿sí? Sí, Karina, es mucho más fuerte la diferenciación de clases, porque son castas, no son clases, o sea, se nace y se muere en el mismo lugar, supuestamente, eh, pero tiene un defecto, que es que, bueno, cuando yo me corro de una sociedad, me voy de Santiago de Chile a Córdoba, o al revés, los otros no saben quién soy, ¿sí? Si no se puede demostrar quién soy, tranquilamente hacen el circuito. Ahora volvemos a Sadurian rápido, pero les cuento algo brevísimo. Yo hice mi investigación en la tesis doctoral. Yo vivo en el conurbano, lo dije en algún momento, ¿no? Vivo en la localidad de Merlo, que casualmente es donde va a suceder parte de lo que me tocó investigar. Resulta que en un momento determinado, por ejemplo, hablo de 1802, 1802 en Buenos Aires, en la localidad, no es en Merlo, es en San Miguel del Monte, más al sur, hay un conflicto entre unos vecinos y un vecino, que se llama Blas González. Y Blas González es un tipo que tiene, creo que 60 vacas, tiene unos cuantos caballos, está casado, tiene mujer,
presta servicio de milicia, que es una obligación de los vecinos, eso es lo que muestra que es un tipo obediente de la autoridad. Pero ¿qué es lo que pasó? Discutió con unos vecinos, aparentemente tiene muy mal carácter, que es lo que le remarca. No que se peleó, no que se sacó un cuchillo, no que tiene mal carácter, no que mal llevado, que se raya por todo. Y que no se puede hablar con él, básicamente es lo que dicen. Y cuando hacen la denuncia, viene el alcalde, que sería como el juez local, ¿sí? Empieza a intervenir el alcalde, y empiezan las investigaciones, y resulta que este tipo es un chileno, para que tengan una idea, es un chileno que por asesinato fue condenado a servir en Merlo, digamos, lo que hoy sería la provincia de Buenos Aires, cerca del conurbano, eh, atado con cadenas, ¿sí? Imagínense cómo sería de complicado el hombre. Se escapó, logró escaparse. Después de eso, el tipo se casó en San Miguel del Monte, que está bastante lejos, debe estar como unos 50, 70 kilómetros de Merlo. En ese momento no había nada, o sea, se casa, tiene hijos, tiene mujer, tiene sus vacas, sus caballos, y después de eso aparece. Ahora, mientras tanto, a nadie le molestó. Digo, la denuncia aparece en ese momento y empiezan a decir, sí, ¿por qué se escapó? Y descubren que sí se había escapado. Pero mientras tanto nadie le molestó en el barrio. ¿Por qué? Porque justamente un tipo que trabajaba. O sea, es una sociedad donde no hay una manera de conocer al otro. ¿Cómo le llegó? Bueno, por un mecanismo que todavía funciona muy bien, que es el chusmerío, ¿sí? El rumor. La figura chusma no creen que es nueva, ya en el siglo XVIII aparece el concepto de la chusma. Este, de hecho, se suele decir de los caciques, se dice, vinieron el cacique, ¿sí? Sus mujeres, los caciquillos y la chusma. Se dice así. O sea, la chusma es todo lo otro, ¿sí? Toda la toldería, ¿sí? El resto de la parcialidad. Acá el chumerío tuvo la función de informar quién era Blas González, por ejemplo, y se armó todo ese berenjenal. Pero justamente es parte de una sociedad en la que si yo hago lo que me toca, el resto no sabe ni quién soy, ¿sí? Pero son sociedades muy chiquitas y donde la mayoría se conoce porque nació ahí, ¿sí? Por eso no reciben muy bien a las personas de afuera. ¿Por qué? Porque no las conocen. El forastero es una persona que no está bien vista. Volvamos a Don Asaurian. Entonces, tenemos una sociedad que se disgregó en términos de población, que fue dañada por ese impacto tanto de la conquista como de las enfermedades y el hambre, ¿sí? Y que se está reintegrando en esta nueva sociedad mezclada, mucho más mestiza, pero que viene creciendo poblacionalmente. En paralelo, el circuito económico que teníamos del AILU, de la producción comunitaria y también en el caso de los aztecas, voy a decir algo que no saben ni qué, pero no importa, no se complique, se llama Tlatoani, del Tlatoani, que es como el cacique, ¿sí? La estructura del Tlatoani con su comunidad, que organizaban la producción, que distribuían la tierra, todo eso estaba integrado en una estructura social, que en el caso de los aztecas tenía un sistema de tributos, donde estaba el Tlatoani, o sea, el cacique como cabeza, y de ahí en adelante para los gobernadores, y de ahí para arriba hacia el emperador. Eso circulaban tributos, impuestos, ¿sí? Y un sistema, en el caso de los aztecas, muy, pero muy, pero muy desarrollado de comercio, con dos sistemas de pago conocidos, que son el cacao, ¿sí? Y algo que se llama conchas de cauri. Las conchas de cauri son como conchas de mar, pero rosaditas, porque son muy importantes en muchas culturas, no solamente en América. En la India son muy importantes, se usan mucho para rituales. Este, y en el caso de los incas, que no hay comercio, recordemos por las dudas, eh, la lógica es este sistema de, de, mm, de don y contradón, ¿sí? Entonces, la manera en la que circulan los bienes está dentro de la estructura familiar, y cuando la familia se vincula con el curaca, que sería el cacique, trabajan en las tierras del cacique, no pagan impuestos. Sus impuestos se pagan en trabajo, ¿sí? En vez de pagar un impuesto en dinero o un impuesto en productos, por ejemplo, como el diezmo de los curas, que es el 10% de lo que produzco, bueno, no, voy y trabajo en las tierras.
Entonces el curaca tiene unas tierras propias, son tierras comunitarias. Entonces yo trabajo en mis tierras, por ejemplo, de lunes a jueves. El viernes vamos a trabajar en las tierras del curaca, o sea, del cacique. Por lo tanto, la cosecha del cacique, el cacique vive del trabajo de toda la comunidad. El día de mañana se rompió el puente, el curaca saca de sus depósitos la madera, las piedras que se fueron juntando en esos días de trabajo y con eso se repara el puente, ¿sí? Por lo general, el curaca paga la comida también, ese día. O sea, devuelve lo que le dieron en esos días de trabajo. Ese es el curaca, sería como el nivel más bajo. Después hay algo que se llama curaca kamayoc, que sería como una especie de curaca mayor, ¿sí? De jefe de los curacas, que también cobran en trabajo. Entonces yo dije, el viernes en el curaca, el sábado trabajamos en el curaca mayor, pero un sábado, por ejemplo, por mes, ¿sí? Y otro sábado por mes en las tierras del Inca, que sería ya del rey, ¿sí? Del emperador. Todas esas tierras producen bienes, eso van a algo que todos conocemos el nombre, se llaman tambos, que son depósitos, ¿sí? Esos depósitos tienen maíz, tienen madera, tienen plata, tienen obsidiana, tienen hojas de coca, o sea, todos los productos que se generan en ese mundo, lana de vicuña, carne de vicuña de llama, son depósitos, ¿sí? Almacenes, que van en un sistema escalonado, que no le vamos a complicar la vida a ustedes, es un sistema escalonado, o sea, los que producen, por decir una tontería, en el uno no guardan los productos en el uno, los guardan en el 2. Los que producen en el 2 guardan en el 3. Entonces es una manera en que el producto va subiendo, ¿sí? De un lugar, o sea, de lo que yo produje en Jujuy, para que se lo figure más rápido, si yo lo produjo en Jujuy, el depósito está en el sur de Bolivia, y los del sur de Bolivia en el centro de Bolivia, y así llega al Cusco, ¿sí? De a poco, en ciclos. Si en alguno de esos lugares pasara algo, ya sea terremoto, lluvia, sequía, desastre, casamiento de alguien, se abre el depósito y se come y se reparte, ¿sí? ¿Por qué casamiento es importante? Porque es uno más dentro de la comunidad, es un brazo más que suma, ¿sí? Toda esa estructura está integrada. La desintegración generada por los españoles generó que eso se desparrama por completo. ¿Cómo se reintegra? Que es lo que nos toca de acá hasta que termine la clase. El nudo productivo, ¿sí? Lo que sostiene la estructura productiva desde los españoles en adelante es la producción de la plata, ¿sí? Las minas de plata. Que en la primera parte está controlada por los españoles en la mina, o sea, la extracción la tienen los españoles, pero la fundición la tienen los indígenas todavía, en hornos que se llaman guairas. Guaira es viento. Son como hornos de barro que están en la montaña, en el sentido del viento. Por lo tanto, yo prendo fuego ahí y el viento sopla constantemente y genera un calor muy alto, lo que me permite fundir más rápido la plata, ¿sí? Eso es conocer el lugar donde uno vive. Entonces no tiene los hornos ras del piso, sino que lo tiene en la montaña, en los lugares donde el viento fluye con mayor velocidad. Entonces, con solo sostener un poco el fuego alcanza para generar más cantidad de calor y por lo tanto mayor eficacia en la fundición de metal. Eso durante un buen tiempo hasta que se empieza a desarrollar lo que se llama la amalgama, que es mezclar el mineral, o sea, moler, ahora explicamos rápido, el mineral de plata con mercurio, ¿sí? Y una vez que el mercurio permite retirar la plata de la roca, ¿sí? El mercurio es terriblemente contaminante, por lo tanto, ahí tenemos un motivo más de la muerte de los indígenas, ¿sí? Son H. Supongo que DP, pero bueno. Eh, explicamos rapidísimo. El mineral de plata está integrado en la piedra, ¿sí? Es como si yo tuviera una piedra y está adentro mezclado, ¿sí? Es similar al caso del cobre, ¿sí? O similar al caso del aluminio,
del azufre no está separado como un objeto, como si yo lo viera en las películas a veces. No, no. Es una, por ejemplo, en el caso del cobre o en el caso del azufre, es una roca que tiene un color particular, ¿sí? ¿Por qué es particular? Porque se está oxidando el cobre en esa roca, entonces toma un color verde típico del cobre oxidado. Entonces yo sé que eso tiene cobre. En el caso de la plata algo parecido, entonces lo que hacen esa roca es molerla casi al nivel de piedra y ahora lo que se hace es mezclarla, en el caso de la amalgama, en unos piletones con mercurio, ¿sí? El mercurio es líquido, entonces al zapatear sobre el mercurio con ese polvo del mineral de plata, se va juntando la plata con el mercurio y después se va decantando. Eh, Esperen que vamos a leer los comentarios porque me los perdí. Eh, ¿Hornos de qué tipo, Karina? Hornos como el horno de barro, con el que uno hace una pizza, una empanada. Horno redondito, ¿sí? Que tiene un lugar donde va a circular el viento. No es como el horno de barro nuestro que suele tener una sola entrada. Por ahí si tiene un horno de barro un poco más elaborado, hay gente que los tiene, que tienen dos entradas. Yo el que siempre tuve una sola. Pero el que tiene dos entradas es más parecido, ¿sí? Como los que hacen, sí, como los que hacen carbón, sí, también. No olvido que ustedes están en Turbio. Por ahí es más fácil explicar algunas cosas desde ahí. Sí, para los que usan para ladrillo, para los de carbón también, que se hacen como si fuera un iglú de los esquimales, con dos saliditas. Entonces yo meto adentro el mineral y abajo permito que pase el viento, ¿sí? Entonces, si bien estoy haciendo fuego con los mismos materiales que haríamos fuego con cualquier otra cosa, pero al tener constante viento, hago que ese mismo material, o sea, esa misma madera, levante más temperatura. Es lo que hacemos todo cuando queremos prender fuego, o sea, soplamos y levantamos temperatura. Bueno, acá imagínense que está en la montaña, por lo tanto tiene constante viento. Y está armado en una dirección en la que ellos saben que soplan. Igual, cuando se pasa del sistema de Guaira al de amalgama, que estábamos recién describiendo, vamos a encontrar un aumento de la producción de plata. El aumento de la producción de plata tiene que ver con que, repetimos recién, ¿se acuerdan que había dicho? Aquello que estaba en esta estructura de todos trabajamos en la tierra del Inca, el español va a tratar de incrustarse en la cúspide de ese sistema de favores, ¿sí? Impedirle a todos los indígenas incaicos que presten lo que se llama mita. La mita es este servicio social, o sea, servicio público al rey. Si en vez de trabajar eh, un sábado por mes, por ejemplo, en las tierras del emperador, vamos a trabajar todos los sábados, ¿sí? En las minas de Potosí. Y eso va a asegurar que se saque plata en cantidad. Eso tiene una cantidad de cosas que son horrendas. Los que conocen Turbio conocen lo que es una mina. Sí, claro, los recontra explotan. Asquerosamente los explotan, ¿sí? Perdón por lo poco poético, pero sí, sí, íbamos al detalle de esas cosas. Por ejemplo, hay que meterse en el Guizú, en los túneles, ¿sí? Tiene un nombre, no me voy a acordar ahora. En esos túneles donde voy en busca del mineral hasta encontrar la veta, donde se va a sacar la plata, todo ese circuito necesita iluminación, ¿sí? Y por lo tanto, y no es lo que hoy tienen un casquito con una lamparita que encima tiene baterías, no existe eso. Entonces lo que hacen con los indígenas es afeitarle la frente, ¿sí? Buena parte de la frente, y colocarles una vela en la frente. Por lo tanto, de esa manera para que puedan ver en la oscuridad. Eh, Incluso, ¿no? Hablando de las muchas muertes que hubo, una de las particularidades es que en la mentalidad europea, el indígena se ve débil y el africano se ve mucho más robusto y más fuerte. Por lo tanto, consideran que los africanos están más preparados para la minería. Traen los africanos mueren como moscas en la minería. No están acostumbrados a la minería. Y descubren que son mucho más útiles en la agricultura, porque sí tienen un desarrollo más del hábito de trabajar afuera, ¿sí?
Y en términos de minería son más chiquitos los indígenas que los africanos. Por lo tanto, para trabajar dentro de de, de- de esos pasillos de una mina, son mucho más prácticos los indígenas. Y tienen un hábito. O sea, ya era un trabajo que se hacía, ¿sí? La mita, como una práctica que ya estaba en el mundo incaico, estaba incluida, pero no era que era constantemente iban a sacar plata, ¿sí? Sacaban tanto como fuera necesario. La plata y el oro en el mundo incaico no tienen finalidad monetaria ni de ostentación, tienen finalidad religiosa, ¿sí? Entonces, ir a trabajar a la ermita para sacar plata o sacar oro era parte de un acto religioso, ¿sí? Entonces, sacar piénsenlo en términos indígenas, sacar desde las entrañas de la Pachamama, ¿sí? Además de eso, esos son, son las huacas, o sea, son las montañas. Yo le estoy sacando algo de sus entrañas, de algo que considero que es ancestral y es un dios, para poder venerarlo. O sea, nada de lo que están haciendo implica opulencia, ostentación, ambición. Es completamente un acto religioso, en principio. Después vienen los españoles y lo convierten en un acto de ambición, ¿sí? Pero originalmente no, es todo lo contrario, es ritual lo que se hace. Por eso los españoles descubren que si les hacen música, trabajan más. ¿Por qué? ¿Por qué hay música? Porque estamos trabajando por los dioses, hay que festejar. Entonces les hacen tocar música mientras trabajan porque descubren que los indígenas trabajan más y ponen más música. Hasta que después descubren que no están trabajando por los dioses. Pero en principio, en los primeros momentos, en cada acto colectivo de los indígenas se les pone música porque se dieron cuenta que producen más. Eh, Volviendo a esto. Entonces, esa extracción de plata me permite a mí la explotación de los indígenas. Ahora, eso va a construir una nueva integración de la economía americana. Porque yo necesito, vamos a decir una tontería, 1.000 indígenas para meterlos adentro de la mina de Potosí y empezar a extraer plata. Pero necesito 500 indígenas, por ser otra tontería, zapateando en los piletones para hacer la amalgama y decantar la plata. Una vez que extraigo la plata, necesito otros 100 o 200 indígenas que estén acuñando la plata para que se convierta en moneda, ¿sí? Y otros tantos para que la carguen en los carros, y otros tantos para que construyan carros, otros para que hagan velas para que entren a las minas, otros para que reparen herramientas, otros para que produzcan comida. Entonces voy a empezar a generar una demanda, por más que yo tenga 1.000 o 2.000 adentro de la mina, voy a generar una demanda gigantesca de bienes para alimentar esa mina. Son lo que Asadurian llamó efectos de arrastre, ¿sí? Es lo que pasa con cualquier economía. Los que viven en la isla saben que si mañana cierran las fábricas, no se terminan las fábricas, porque atrás de eso vienen los que iban a comprar al supermercado. Y si cierra el supermercado porque venden poco, porque los de la fábrica se quedan sin trabajo, no solamente se quedan sin trabajo en la fábrica, sino se quedan sin trabajo los del supermercado, los de la verdulería, ¿sí? Entonces, ese es el ciclo, justamente, piénselo ahora a la inversa. Yo tengo una mina que hay que alimentarla con herramientas, con velas. Las velas llevan pabilo, o sea, el hilo de algodón, por lo tanto necesito que en algún lado se esté produciendo. Exacto, es una cadena. Este, esa cadena, ¿sí? Ese efecto de integración del que habla Asadurian, es una especie de onda expansiva que va a empezar a generar, pues llama efectos de arrastre, ¿sí? Es a arrastrar a las otras economías a empezar a producir para la misma. Esos efectos de arrastre, yo voy a decir, es Potosí, puede llegar hasta dónde, hasta La Paz, hasta el Cusco, bueno, llega hasta Buenos Aires. ¿Por qué? Porque depende qué producto tengo yo para entrar a esa oferta. Y por ejemplo, en Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, ¿sí? Se producen mulas. Hay muchos caballos, no sé si saben, pero las mulas son el resultado de la mezcla entre el burro y la yegua. La mula tiene una ventaja productiva porque lleva más peso, ¿sí? Y tiene, digamos, un nivel de paso, de caminar, más alto que el caballo y que el burro, ¿sí?
pero tiene un problema, es un híbrido y por lo tanto no se vuelve a reproducir. Entonces, la mula no tiene hijos, no va a tener, ¿sí? Entonces, necesito procrear constantemente mulas, pero también caballos y burros a la par, ¿sí? Porque si no, después en el ciclo que viene no tengo para seguir haciendo mulas. También en Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, en el sur de Córdoba, por ejemplo, se empieza a cazar las vacas que estaban sueltas, un montón de vacas sueltas, para obtener los cueros, porque con esos cueros es con los que los indígenas salen de la mina cargando las rocas, o sea, como una bolsa. O sea, las cargan en el lomo y suben las escaleras. Las escaleras son como las de los helicópteros, o sea, que son de soguita y palito. Imagínense cargar, subir esa escalera de sogas con una bolsa que tiene 40 50 kilos en rocas, ¿sí? Con una vela pegada en la frente. Entonces, todo ese proceso tiene las vacas que se matan, la grasa que se obtiene se puede usar para velas, que son velas de cebo. eh, entonces, todo ese proceso implica una demanda. En Tucumán se producen carretas, ¿sí? Carretas y carretillas. Las carretas son las carretas que todos conocemos, la carretilla es como la que usan los cartoneros. No es la carretilla del albañil, ¿sí? Es una carreta de mano, como una carreta chiquita, ¿sí? Todo eso se produce en Tucumán, ¿por qué? Porque Tucumán tiene acceso a maderas duras, entonces se produce constantemente. De la misma manera que en Paraguay, por ejemplo, se produce yerba mate para llevarla a Potosí. Entonces, una cantidad constante de productos que van a generar eso que se llaman efectos de arrastre. Esos efectos de arrastre, dices, asadurian, tienen diferentes impactos. Unos son como directos, o sea, demanda directa de un bien en ese lugar, u otro que alimenta a ese que es el efecto directo. Vamos a aclararlo porque si no se va a entender. Yo necesito carretas. En Tucumán se producen carretas, pero, por ejemplo, Tucumán para producir las carretas necesita bujes de metal y los bujes de metal entran por Buenos Aires. Entonces, el efecto directo serían las carretas y un acto marginal, ¿sí? Justamente sería el de necesitar bujes de metal. Los trabajadores de Tucumán, por ejemplo, toman vino sanjuanino, entonces, tanta trabajadores de Tucumán produciendo carretas hace que aumente, por ejemplo, la demanda de vino en San Juan. Entonces, ese es el ciclo que dice, bueno, ahí es donde el derrame económico es cada vez mayor. ¿Por qué es importante todo esto? Porque una de las cosas que explica Saduriani, que es su gran investigación, es que de toda la plata que se está produciendo en la mina, un 70% se queda dando vuelta en América. O sea, los españoles se llevaron cantidades anormales de plata, ¿sí? De la mina. Pero mucho, la gran parte de esa plata no sale directamente al puerto, sino que se queda pagando una carreta, pagando las velas, ¿sí? Comprando trigo, comprando cueros de vaca, comprando sombreros, ¿sí? O vino importado, herramientas. Entonces, todo ese proceso de gastos que se generan es la plata que debería haber salido en la mentalidad de los españoles por el puerto y se quedó dando vuelta dentro de América. Y que muchas veces o no sale o se va en un puerto que no es, en un barco que no es español, ¿sí? Porque aparecen los contrabandistas por todos lados. Entonces aparece un inglés que estuvo en Valparaíso y que en ese momento se llaman arribadas maliciosas, van a decir que se les rompió el barco y que tienen que repararlo y piden permiso para estacionar el barco, recalar se dice, recalar el barco, repararlo y después hacerse a la mar de nuevo. En ese periodo tienen autorización para comerciar para pagar los gastos de la reparación. Entonces, bueno, tengo que calafatear, se dice que es ponerle entre las tablas, ¿sí? Un impermeabilizante. Suben los carpinteros calafateador, calafatean el barco, y entonces estos ingleses o franceses, o holandeses o norteamericanos van a bajar, a, por ejemplo, al puerto de Valparaíso a comerciar sus bienes para pagarle a los calafates, ¿sí?
Pero es mentira, digo, entre nosotros. Todo eso es para, ¿cómo hacemos para mentir y justificar el contrabando, ¿sí? Entonces, constantemente van a aparecer barcos que uno diría, ¿qué ponen en el camino que se pinchan a cada rato? Y siempre se rompen cerca de un barco, de un puerto que no es un puerto oficial. Por ejemplo, hasta 1776, ¿sí? Hasta que llega el Virreinato de Río de la Plata, el puerto oficial es el Callao en Lima, ¿sí? Y los barcos se rompen en Buenos Aires, en Valparaíso, en cualquier lado menos cerca del Callao. Porque es el lugar donde conviene el contrabando, ¿sí? Cuando llegue el Virreinato de Río de la Plata, y no es que no hay contrabando, pero van a apuntar otra vez a Valparaíso, le van a apuntar a los otros puertos, es más negocio, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque llegan menos barcos oficiales a Valparaíso, por ejemplo, o a otros puertos. Es más negocio quedarse en Caracas, por ejemplo, otro puerto que suele ser de contrabando, que llegar a Buenos Aires porque tenés que declarar, hacer es un poco más complejo, o la coima que hay que pagar es más cara, ¿sí? Hay que arreglar con más gente, digamos. Es más complejo. A veces se puede, ¿sí? No, no digo que sea imposible, ¿eh? Hay varios casos de se puede. Este, pero se hace más complejo. Esos procesos van a permitir que salga plata, ¿sí? En cantidades. Eh, sí, 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 exacto. Se nos pasa del 3 al 8, sí. Sí, y más todavía. No, es una cochina. Karina está en todos lados. Eh, pero bueno, hay un proceso importante de contrabando de parte del mundo español. Y después hay una cantidad de eh, derechos de bar se llaman. Supongo yo que han visto Jack Sparrow. Vieron que existe entre los piratas lo que se llama el parlay, ¿sí? El derecho de parlamentar, de hablar, ¿sí? ¿No? De negociar, sería eso, para que se entienda. De hecho, los parlamentos indígenas existen, para que vean que no es una cosa solamente de Jafar. Así como existe el parlay, existen otros derechos de mar que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? Lo que son las arribadas de mar. Las arribadas de mar es un barco que se rompió y que entonces pide cobijo, que sería así, viéndose que se van a morir todos. Entonces, bueno, a ver, permítanle transitoriamente que reparen el barco, no pueden bajar, solamente van a bajar uno o dos, ¿sí? Y eso es lo que se llama justamente derecho de mar, ¿sí? Para averías, por haberse roto algo, por cosas así. El tema es que usan ese derecho para estirarlo, ¿sí? Y generar prácticas de contrato que son a veces muy generosas, ¿sí? No, no, no son ni siquiera el 3%, son una bestialidad las dimensiones. Hay un historiador que se dedica a eso, por ejemplo, que se llama Zacarías Moutoukias, eh, y una de las cosas que él midió es que, por ejemplo, si no me equivoco, 1695 y 1710, cerca de 900 barcos se rompieron en la costa de Buenos Aires. Son 15 años, 900 barcos es una barbaridad. Y en un momento determinado, donde él tiene información de barcos que se presentan y que dice que se rompieron, había cerca de 10 barcos, o sea que había casi más población arriba de los barcos que en Buenos Aires. Entonces, si yo tengo una población flotante más grande que la que está en tierra, la demanda de Buenos Aires de bienes empieza a ser gigantesca, ¿sí? Entonces Buenos Aires vive a costa de, otra vez, de integrarse a la red de Potosí para vender cueros, para vender carne, para vender mulas, pero eso le permite acceder a plata. La plata la gasta en los barcos ingleses, franceses, turcos o norteamericanos que vienen al puerto, ¿sí? Entonces la plata se va por el contrabando, no necesariamente se va por el puerto oficial, ¿sí? Eh, es parte para que entendamos que justamente cuando uno mira a veces en nuestros textos aparece cómo la explotación con la plata le permite al español llenarse de dinero, al español y a un montón que vive del contrabando, ¿sí? Para que vean que la dimensión es más grande, que es lo que Asaurian trata de marcar, ¿sí? Bueno, esta economía
integrada, ¿sí? Tiene que ver con esto, con formar parte dentro del circuito productivo de La Plata, ¿sí? Ya sea por vender un producto estrictamente asociado a la minería o ser parte de alguno de esos productos y poder aprovechar algo de esa ganancia. Un caso bien concreto para que se lo figuren rápido es Mendoza produciendo vino para Buenos Aires. Entonces, ¿está por afuera del ciclo de La Plata? No, para nada. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es un gran productor de mulas, un gran productor de cueros, ¿sí? Que va a traer mucha plata hacia Buenos Aires, pero mucha de esa plata se va a Mendoza para pagar el vino, ¿sí? Entonces, el ciclo, y por qué Mendoza lo puede hacer? Porque el vino importado en ese momento es muy caro, ¿sí? Entonces, eso le permite a Mendoza entrar al ciclo de La Plata, si lo quieren entender así como rápido, por la puerta trasera, ¿sí? Ni siquiera entra por el ciclo directo, ¿sí? No es que me vinculo directamente, me favorezco por un lugar lateral, ¿sí? De esos hay varios productos. Entonces, los mayores favorecidos son los que están directamente vinculados con la ruta, ¿sí? Los menos favorecidos son los que digamos, se vinculan de manera indirecta por un tercero, ¿sí? O sea, San Juan por Tucumán, por ejemplo, o Paraguay por medio de Santa Fe, Mendoza por medio de Buenos Aires. En México va a pasar algo muy parecido, con la diferencia que está como más acotado, ¿sí? Más pegado a la mina, para que se entienda, para que me entienda de por qué acotar. Con razón tanto ocurre, tampoco así. Eh, Hay algo que yo suelo hacer hincapié siempre con entender por qué somos así, ¿no? Como cultura, ¿no? Si lo quieren así. Y una es que el derecho hispánico eh, tiene una estructura donde no es el derecho que nosotros conocemos hoy. El derecho que conocemos hoy es las cosas son de un color y son de un color. Este, entonces, qué sé yo, no sé. Si no hay cuerpo, no hay delito, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es la lógica. Sería la lógica del derecho positivo, que es en el que estamos. En el derecho hispánico, las cosas son de una manera dependiendo de dónde estoy. Y es como bastante particular. Entonces eso hace como que todo parece que puede ser o tal vez no. Eso estira mucho la situación. Y eso genera estos grises, ¿sí? Muy particulares grises del sistema español. Donde, por ejemplo, si uno llega con un barco de contrabando en el sistema español, eh, sí, el fin justifica los miedos, diría el burro de Shrek. Pero vamos a tratar de explicar una cuestión simple para que vean cómo funciona el sistema español y vean qué parecido que es a lo que somos. Si yo soy un comerciante, o cualquiera de ustedes son un comerciante español, y quiere hacerse a la mar, ¿sí? Con su barco, va a tener que, cuando lean el texto, dice, el sistema comercial español es monopólico. No quiere decir que solo la corona comercia, no. Se expresa como monopólico, pero no es la corona la que comercia. Entonces, viene Eduardo, viene Karen y viene Pamela con sus barcos, llegan y le dicen, quiero irme a América a vender ropa, ¿sí? Tengo un montón de ropa. Bárbaro. ¿Cuántas toneladas de ropa? Tengo tantas toneladas de ropa que pueden valer, vamos a suponer, 3 millones de pesos plata. Bárbaro. 3 millones cada uno. Antes de salir, hay que poner, ¿sí? Y pagar, vamos a suponer, un 10% de eso. Cada uno de nosotros, Pamela, Karim y yo, ponemos 300.000 pesos plata antes de salir. Habituallamos, o sea, preparamos todo, comida, marineros, y nos hacemos a la mar, ¿sí? Resulta que vamos a Buenos Aires, por ejemplo, los tres, vendemos todo, 3, 4 meses después estamos de vuelta, ¿sí? Llegamos al mismo lugar, no se puede desembarcar en otro lado, ¿sí? No se puede recalar en un puerto en Barcelona sin haber estado en Sevilla, primero que es el puerto, por eso es un monopolio, ahí está la parte del monopolio, ¿sí? Solamente fuimos nosotros tres los autorizados para salir, tuvimos que pasar primero por Sevilla para poder hacerlo, y hay que volver a Sevilla, ¿sí?
Hay que volver con qué, con la cantidad de plata. Entonces llega y dice, bueno, a ver, ¿cuánto traje? Y traje 5 millones de pesos, pero el contrato era por 3 millones, ¿sí? Entonces, eso es contrabando. Por lógica, hay algo que yo llevé que no estaba en la lista, una opción, o vendí más de lo que debería haber vendido más caro, y si soy más caro soy judío musulmán, digo, no se ofenda a nadie, pero soy un avaro, o sea, ese es el castigo, ¿no? Si vendí más caro de lo que vale es por avaro, y eso es un pecado, un católico, ¿sí? Recontra católico. Nadie va a reconocer que es judío o musulmán porque no lo van a volver a dejar viajar, prefieren reconocer el contrabando, ¿sí? Para que vean dónde está la tasa moral, ¿sí? Eh, claro, no declaraste todo lo que llevaste, entonces ahora vas a pagar una multa del 30%, ¿sí? Entonces ahora pagamos una multa del 30% y de los 2 millones excedentes, yo ahora voy a tener que dejar cada uno de nosotros 600.000 como multa. Eso significa que aún así ganamos plata. Entonces la corona persigue el contrabando hasta cierto punto, para que se entienda cómo funciona el sistema. Lo persigue sí, porque te cobra una multa, pero no lo persigue tanto porque en definitiva la multa, ¿sí?, es menos que lo que trajiste de contrabando. Si realmente persiguiera el contrabando, embargaría todo lo sobrante, se quedaría con todo, porque es todo ilegal. No, acá te cobra como una especie de complicidad, de cuota de complicidad. Dice, bueno, pagas la multa y te llevas lo que trajiste de más. Ahí es donde el contrabando en España no termina, y eso es lo que yo les digo, o sea, no es un blanco-negro, siempre hay como una especie de, bueno, vemos cómo lo resolvemos. Eh, Le conviene a los dos, exacto, Karina. En ese juego de le conviene a los dos, se estira y se estira y se estira. Eso es la característica particular que tiene el derecho hispánico, ¿sí? Podría ser esto o esto o esto. Y depende, como lo diga usted, puede que sea un cuarto, ¿sí? Se maneja mucho por esa lógica del derecho, ¿sí? Entonces, depende cómo lo voy resolviendo. Lo interesante es que si nosotros tres lo resolvimos así, mañana Betty viene con un barco, se encuentra en una situación, le queremos embargar todo porque es recontra ilegal, y Betty dice, no, pero a Eduardo, a Pamela y a la otra compañera, a Karen, les hicieron tal cosa. Bueno, está bien, entonces te cobramos una multa. Entonces, es ese juego de qué es, ¿no? Y de pronto ella dice, bueno, la multa era del 30%, y dice, bueno, pero yo no traje tan exageradamente como ella. Bueno, te va a cobrar una multa del 20%. O sea, siempre es como una especie de cómo vemos para negociar. Para que vean que no es un invento nuestro, ¿sí? En el sistema español está constantemente presente la negociación de qué es lo que se hace siempre en el marco de buscar lo pseudo correcto, ¿sí? Lo más o menos correcto. Esa es la gran particularidad que tiene el sistema hispánico, ¿sí? Siempre tiene una opción B, ¿sí? Va a ir modificándose. Por eso, vuelvo a decir, un español se puede ver como español, el criollo puede ser criollo, el indígena puede ser indígena, pero con el paso del tiempo depende, ¿sí? Puede comprar su libertad, puede comprar una carta de blanqueamiento, y puede reclamar que se lo trate con respeto. ¿Por qué? Y por X motivo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de hoy, estos afrodescendientes en Cartagena prestaban servicio en las unidades militares del rey, logran, como afrodescendientes, vestir un uniforme de españoles, blanco, ¿sí? Eso es mucho, y lo logran, ¿sí? Y en otros lugares, en Buenos Aires, es imposible que alguien que no sea español nacido en la península, ni siquiera español nacido en Buenos Aires, español nacido en la península, pueda vestir el uniforme blanco, solamente para ellos. Y estos afrodescendientes en la zona de Cartagena lograron vestir de blanco. ¿Cuál es el problema? Y que el día de mañana se van a cruzar con un blanco vistiendo un uniforme de milicia, de vecino local, y estos afrodescendientes, tienen más autoridad, porque tienen el ejército, ¿sí? No son una milicia, son un ejército. Entonces, ahí es donde la sociedad empieza a estirarse,
a veces hasta de manera peligrosa para sí misma, ¿sí? Porque es una sociedad donde todavía hay lógicas raciales de casta, pero hay espacios donde esas mismas castas lograron, ¿sí? Lugares de preeminencia, ¿sí? De prestigio. Ese es el gran problema que tiene. Eh, no lo vamos a trabajar hoy porque ya estamos hablados, pero para que tenga una cuestión de dimensión parecida, es el conflicto que hay en Buenos Aires al borde de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Nos encontramos que los criollos no respetan a los españoles de la península. Entonces ahí hay como una cuestión de, muchachos, ustedes nacieron acá, en esta aldea mugrienta, y creen que tienen más autoridad. Sí, tenemos más autoridad. Eh, Karina, sí, hay un juego muy constante entre lo ilícito, lo legal, eh, pero lo interesante es que todos van en esa, ¿sí? Todos van como prendidos en ese proceso. Hay un gobernador de Buenos Aires que se llama Bruno Mauricio de Zavala, que asume el cargo para combatir el contrabando, y cuando está llegando, su barco se rompe a la altura de Río de Janeiro y pierde creo que son 3 días. Y cuando llega a Buenos Aires se encuentra que el gobernador interino acaba de embargar 3 barcos de contrabando sin bandera. Y entonces baja Bruno Mauricio Zavala y declara que esos barcos son de él. Lo interesante es que él venía para acabar con el contrabando, y los 3 barcos que acaban de incautar son de él y son de contrabando. Y él era la solución. Es como, venimos a acabar con la casta y convertirte en la casta. Bueno, muy, 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 diríamos a esta altura, genético. Está en el gen, y podríamos decir que es un invento español, ¿sí? Eh, no es un invento nuestro, ¿sí? Está muy, muy, muy en la genética de la cultura hispánica, ¿sí? Esto es constante. Eh, no, podríamos tomarlo. Solo trabajo en Buenos Aires, que es el lugar donde más o menos más lo tenemos todos, pero lo podríamos encontrar en Lima constantemente, lo podemos encontrar en México también. Es constante el ejemplo de estos sujetos que están como siempre estirando la normativa para ver cuál les queda más cómoda. Ni siquiera diríamos cuál es la correcta. Entonces juegan constantemente con qué, dónde y cómo les conviene algo, ¿sí? Eh, por dar un ejemplo bastante simple, ya con eso cerramos. Em, sí, estoy por cerrar. Igual, con el último ejemplo. El papá de Belgrano, ¿sí? Es un contrabandista reconocido en Buenos Aires, ¿sí? Le pudo pagar el estudio a su hijo y a su sobrino. Y la particularidad es que cuando los españoles hacen las reformas borbónicas, ponen españoles en todos lados. El tema es que no tienen tantos españoles como cargos. Tienen un montón de cargos, no tienen tantos españoles para poner ahí. Entonces el papá Belgrano logra poner a su hijo, a Manuel Belgrano, en el consulado, que es como el juzgado o la institución dedicada al comercio internacional, local e internacional. Y el otro, el sobrino, que es abogado, lo colocan en la Real Audiencia, que es como la Corte Suprema, ¿sí? Es muy interesante donde los puso. ¿Por qué? Porque sabe que se va a dedicar al contrabando, y, por un lado, el hijo va a facilitar sus acciones de contrabando. Y si el problema judicial se va a mayores, tiene a su sobrino en otro lugar. Entonces, en ambos casos, tiene cómo manejar las dos situaciones. Bueno, espero que les haya ido bien en el cuestionario. Vamos a cerrar acá si tienen para descansar y, y para leer. Ya han tenido bastantes problemas con lo que tienen para ver. Así que, bueno, y nos vemos la semana que viene, y en todo caso nos vamos contactando por todas las opciones de comunicación que tenemos, ¿sí? Chau, profe, hasta la otra semana.